Buenas noches, docentes en línea de Guatemala. Qué gusto tenerlos ya un sábado más, hoy un poco más temprano, pero gracias a todos por estar sintonizándonos el día de hoy. Va a ser maravilloso. Tenemos una webinar espectacular, un invitado súper especial el día de hoy, que sabemos que va a ser de mucho aprendizaje para todos. Así que bienvenidos, escríbanos desde dónde nos están sintonizando, de qué color fue su semana. Así que para todos los que no nos conocen, mi nombre es Carla Castillo y los que nos están sintonizando por primera vez el día de hoy, ahorita en este momento les está apareciendo una campanita donde dice de que puedan activar cada vez que nosotros vamos en vivo, así que actívenla, así Facebook les recuerda cada vez que estamos haciendo un en vivo. Bienvenidos a todos. Rocío, adelante. Buenas noches a todos, bienvenido Pedro a nuestro espacio de las webinars de los sábados por la noche. Cuéntenos también de qué color, como dice Carlita, estuvo su semana. El día de hoy nos acompaña Pedro Figueroa desde Argentina y nosotros antes de sacar la webinar pues tenemos una plática con nuestros conferencistas. Y a mí me dejó algo muy, pero muy en el corazón, Pedro, porque yo, hablando de la digitalización, del rol de un tutor virtual, y Pedro me dice, pero lo más importante que no podemos perder en este tiempo es ese vínculo que creamos con nuestros alumnos, que ese vínculo nunca se pierde. Pedro, muchas gracias por ese consejo, porque fue, pues, me llegó en el corazón y sembraste una semillita, sembraste esa semillita que tú tienes toda la razón. Déjenme presentarles a Pedro. Pedro es un especialista en educación de nuevas tecnologías, es directivo y profesor, y realmente yo lo puedo describir en una oración. Es un gran amante de la educación. Y por si ustedes lo quieren seguir, pues ahorita Carlita nos va a poner el link de sus redes sociales y de todos los links donde ustedes pueden encontrar a Pedro, que es una maravillosa persona. Bienvenido, Pedro. Un gran gusto poder compartir desde Córdoba, Argentina, en las noches por acá, en las tardes por allá y en este tramo final del año. La verdad que agradezco muchísimo la invitación, felicito la tarea que vienen realizando en Docentes en Líneas Guatemala y desde ya un enorme placer encontrarnos con colegas de toda Latinoamérica seguramente, y que en este tiempo es muy valioso el encuentro y el encuentro que es posible gracias a esta pandemia, aunque suene raro, es uno de los aspectos positivos de esta situación que sin duda nos ha atravesado a todos y nos ha desconcertado, pero estos encuentros son posibles desde allí. Así que muy agradecido, muy honrado con esta invitación y espero ser útil y hacer aportes interesantes para repensar entre todos la educación y los tiempos que vengan. Claro que sí, Pedro, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Y vamos a saludar en este momento a la audiencia que nos está saludando ya. Saludos de mí hasta Huehuetenango, Guatemala. Hermoso Huehuetenango, Pedro, te invitamos cuando quieras venir a disfrutar de los paisajes que tiene Guatemala. Huehuetenango es un lugar que no te puedes perder. Y gracias a todos los que nos están sintonizando. Bienvenida al Monte Fe de República Dominicana. Saludos, Pablo. Saludos, Vivian, hasta Villanueva, Chimaltenango, Guatemala, excelente. Denise Ortiz, hasta Paraguay, saludos. Saludos a todos, a Quetzaltenango, Alta Verapaz. Bienvenidos a todos. Desde Guatemala, Costa Rica, Catalina, bienvenida. Retauleu también, Alta Verapaz. Excelente. Bienvenidos a todos. Y saludos, Fernanda, hasta México, Xochitepeques, Alta Verapaz. Saludos, Karen, hasta Honduras. Así que bienvenidos a todos desde cada rincón de Guatemala y cada uno de los países centroamericanos y de Latinoamérica que nos están visitando el día de hoy, están presenciando esta audiencia. Leila, saludos hasta Nicaragua. Así que, bueno, déjenme decirles que Pedro Figueroa, pues el día de hoy nos tiene un tema espectacular. Creo que es un buen preámbulo para lo que nos espera en el 2021 y vamos a dejar
a Pedro porque nos trae una exposición muy bonita, es una webinar, nos trae una conferencia muy enriquecedora, porque tenemos que tener ese paradigma, cambiar ese paradigma, desaprender para aprender, porque lo importante que es nuestro rol como docentes y digitalizar nuestro rol para una educación híbrida o para un e-learning que vayamos a hacer, pues el siguiente año no sabemos qué modalidad es la que va a implementar nuestra institución educativa, pero hay aspectos claves básicos que independientemente de la modalidad que se vaya a aplicar al próximo año, pues no debemos olvidar como algunos principios que como docentes, pues tenemos que recuperar o afinar para un 2021. Así que el tema que el día de hoy, pues Pedro Figueroa desde Argentina nos trae, que tiene una larga trayectoria, ya les vamos a compartir el link para que lo puedan seguir, pero es maravilloso todo lo que nos trae. Saludos Rocío Rivolta desde Argentina, ya tenemos ahí una compatriota, así que excelente, bienvenida, creo que Pedro la conoce. Así que bienvenidos a todos. Y vamos a déjame decirle, vamos a darle un espacio a Pedro para que nos comparta su pantalla y que él esté interactuando. Por favor, escríbanos ahí en el chat siempre y vamos a estar con Rocío pues resolviendo algunas dudas. Disfrútenla, de verdad créanme, esta webinar es para disfrutar. Así que adelante Pedro, el público y la pantalla es tuya. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos a todos, gracias desde Argentina hasta México, toda Latinoamérica e Iberoamérica, ¿por qué no? Quizás alguien también de España Unidos, así que muchísimas gracias por este espacio, gracias a los que se van sumando. Y primero, dos cuestiones fundamentales antes de empezar. La primera es que es mi mayor deseo sincero y fraterno de que todos se encuentren muy bien de salud, y sus seres queridos también. Ese es el mayor deseo en este tiempo, después de un año muy, muy intenso y desafiante. Y la segunda cuestión, entrando concretamente al tema, es que no va a haber recetas, no va a haber cuestiones cerradas, sino que todo lo contrario, la idea es pensar juntos esta digitalización del rol docente que pasó de una lejana opción a una evidente necesidad y a veces casi sin pensarlo. Entonces vamos a empezar a reflexionar y a pensar juntos, primero sobre lo que teníamos, y vamos a ir desandando a mitad de camino. Les voy a pedir que tengan una intervención también ustedes y que también puedan aportar también desde su experiencia. Pero la escuela antes de la pandemia, esta escuela que teníamos, sin duda que tenía algunas características particulares, y era que era una institución social presencial, la escuela era presencial, un lugar físico, concreto y eterno, parecía que siempre iba a ser igual, que esta escuela era con una rutina estable, homogénea, más o menos similar siempre, fundamentalmente con roles definidos y diferenciados, cada uno sabíamos lo que teníamos que hacer y en qué momentos. Entrábamos a ese espacio, que era un espacio privado, propio, cerrado. Ahí nos encontrábamos, estábamos juntos y teníamos fundamentalmente acuerdos de cómo, cuándo, para qué, por qué y con quién educar. Esos acuerdos estaban asentados con una base sólida. O sea que en definitiva la escuela antes de la pandemia era un espacio de certezas y de seguridades fundamentalmente. Esta escuela antes de la pandemia, y acá voy a ir muy rápido, tenía todas estas características, fíjense, calendario, un maestro, alumnos, conocer las cosas antes de enseñarlas, eliminar la escuela violenta, lecturas adaptadas, importancia del juego, del teatro, escuelas construidas con patios, una infraestructura con espacios abiertos, juegos al aire libre, un sistema educativo gradual y correlativo. Pero el detalle que está allí abajo no es menor. Esta escuela antes de la pandemia tiene todas estas bases, todo esto lo postulaba Comenio allá entre el 1500 y el 1600. Es decir, que la primera cuestión para plantear son estas tres imágenes. Hay diferencias, sí, en los colores, en las vestimentas, pero hay muchas similitudes en la disposición, en el rol del docente, en el lugar del docente, en el lugar de los alumnos. Y es que lo primero que quiero plantear es que a los alumnos del siglo XXI lo estamos
o los estábamos educando antes de la pandemia con ideas del siglo XV, con teorías del siglo XVI, con métodos del siglo XVII, con estructuras del siglo XVIII, escuelas del siglo XIX y nosotros del siglo XX. Es decir, que para afrontar los desafíos del siglo XXI tendríamos que haber recorrido todo un trayecto para que hoy la pandemia nos encontrara de diferente manera. Sin embargo, teníamos todos estos siglos detrás, con cosas muy buenas, claro que sí, pero también con otras cuestiones que nos estancaban o no nos permitían ver lo que podía venir. No la pandemia, sino los desafíos pedagógicos y tecnológicos. En este punto, a mí me gusta hablar de una disrupción, es decir, de una rotura o interrupción brusca, algo que se rompió, pero que disruptivamente, y que fue esta pandemia. Nos rompió todas las estructuras, un estado de alarma, confinados, sin clases presenciales, y no solo en lo educativo, sino también en lo social y en todo lo que tiene que ver con nuestras rutinas. Se rompieron y desaparecieron certezas y seguridades, vuelvo a decir, no solo para la escuela, también para la escuela, pero no solo para la escuela. Fue una disrupción, nos rompió, para usar una metáfora. Ahora, ¿esta disrupción fue la única o era la única que estaba, este cambio brusco, esta rotura? Yo digo que no, porque desde hace al menos 20 o 30 años teníamos tecnologías omnipresentes con desarrollo acelerado, con cambios constantes que transformaban lo social, lo familiar, lo económico, etc. Solo un cambio y una imagen. La mesa familiar de hace 20 años no es la misma mesa familiar que la de hoy en el 2020. Y no solo por cuestiones de vínculos, no solo por cuestiones de relaciones, sino porque entran objetos que antes no estaban, como por ejemplo un teléfono celular. Y así con la escuela tenemos nuestra vida en una pantalla. Si eso no es disruptivo, si eso no es un quiebre revolucionario en las rutinas, es seguramente algo muy, muy similar. Entonces, a la disrupción de la pandemia, en un encuentro entre las nuevas tecnologías y la escuela, lento, muy lento, que era lento y que sigue siendo lento este encuentro, decía que a la disrupción de la pandemia se sumó la disrupción de las tecnologías que ya venía, y eso generó inevitablemente un sentimiento que tenemos todos, que es de incertidumbre. La traducción sería, ¿y ahora? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora cómo? ¿Para dónde? Aquellas seguridades que teníamos cuando entrábamos al salón de clases, cuando entrábamos a la escuela a nuestro horario habitual y salíamos con la certeza de que habíamos cumplido con nuestra tarea porque estábamos seguros de ello. Eso se rompió. La escuela vino a los hogares, entró sin presencialidad ni intención cara a cara, mediado por pantallas, se alteró el tiempo, hubo que revisar o descartar lo planificado, cosa que nos costó mucho. Lo que se hacía antes ya no me sirve, lo que funcionaba ya no funcionaba, no tengo el control como lo tenía en el salón de clase, hubo que repensar la evaluación, la calificación y la acreditación. Nuestros roles se alteraron y se transformaron permanentemente a partir de la irrupción de las pantallas. Aparecieron las necesidades de otras formas de enseñar y de otras formas de aprender. También apareció un nuevo y a veces difícil vínculo con las familias, y la tecnología también nos demostró que hay falta de recursos y de competencias digitales por parte de docentes, alumnos y familias. En este contexto, ¿qué implica la incertidumbre entonces? ¿Qué tiene que ver esta incertidumbre? Que vivimos en un mundo de constantes cambios, que escuela, docentes y alumnos ya no seremos los mismos, por más que querramos, después de este tiempo, de estos meses, de este año, ya no vamos a ser los mismos, que no podemos trasladar lo presencial tal cual lo imaginábamos y lo pensábamos, que el docente ya no tiene el monopolio del saber, y nos ha quedado muy evidente, si no vean una sesión de alumnos que junto con la pantalla que están conectados con nosotros en alguna clase sincrónica, por ejemplo, tienen por lo menos 2 o 3 pantallas o ventanas que están buscando otro tipo de experiencia o de conexión y demás. Que hay flexibilidad y alteración de tiempo y de espacios,
díganme si no se alteraron nuestros tiempos y nuestros espacios, que hubo primero desconcierto y ahora hay reflexión, que afloraron falencias tecnológicas, sí, pedagógicas quizás también, antes disimuladas, y que no hay recetas, ni para siempre. Ese para siempre de la escuela durante 3 o 4 siglos ya se rompió. Y que necesitamos, lo que estamos haciendo ahora, pensar y hacer juntos. Inevitablemente lo necesitamos de esa manera. Y hay una frase de un poeta, escritor uruguayo, Mario Benedetti, que se le atribuye a Mario Benedetti, que dice, cuando teníamos todas las respuestas, cuando lo teníamos muy claro en educación, nos cambiaron todas las preguntas. Cuando sabíamos lo que teníamos que hacer, nos preguntaron otra cuestión. Cuando teníamos certezas, nos aparecieron muchísimas otras dudas que no teníamos contempladas, por la pandemia, pero también por la necesidad de seguir educando en este contexto. Fíjense, si no, cómo cambió la cuestión tecnológica, simplemente una muestra, en 40 años. En un minuto, fíjense lo que pasó con un escritorio que podría ser nuestro escritorio o los escritorios de los alumnos. 40 años. Uno puede decir mucho tiempo, pero si uno lo ve en la historia de la humanidad, no es nada. Fíjense lo que pasó. Si se transformó un escritorio con todas las funciones que teníamos alrededor nuestro y se condensó todo en una pantalla y se potenció y se transformó, ¿cómo no se nos va a transformar nuestra tarea educativa? No solo nuestra vida, sino nuestra tarea educativa. Fíjense, tomo como referencia, ahí aparece una tijera, no sé si lo alcanzan a ver, y una cola, una plasticola y cinta de pegar, y todo eso hoy es copiar y pegar en un Word, por ejemplo. Bueno, se transformó absolutamente todo. Lo tecnológico no es solo tecnológico, sino que tiene que ver también con nuestra manera de vivir. Hay una frase de Francesco Tonucci, este pedagogo exquisito italiano, con una simpleza, una sencillez, pero una sabiduría, esas de abuelos, de la sabiduría que da la experiencia de haber vivido y haber experimentado, que me parece, la dijo al principio de la pandemia, por eso la destaco, marzo, abril de este año, y dijo, básicamente, él lo que dijo fue, si el virus cambió todo, la escuela no puede seguir igual. Cuando empecemos de nuevo, deberemos inventar otra escuela. Si el mundo cambió, la escuela no se puede quedar atrás. Una nueva escuela es necesaria. En este punto le voy a pedir a Carla y a Rocío que me ayuden y que les compartan en el chat un enlace para que nos sigamos encontrando en estos ámbitos y para que expresen en los renglones que les van a aparecer, para que expresen 2 palabras con sus sensaciones como docentes sobre este año. Si tuvieran que poner o les preguntaran 2 palabras que resuman este año, ¿cuáles serían? ¿Qué palabras pondrían en eso que ustedes consideran que son las mayores sensaciones como docentes durante este año? Vamos a ver si podemos construir entre todos una voz en conjunto. Les iban a compartir ahí un enlace. En ese enlace simplemente ponen las 2 expresiones. Si son palabras, muchísimo mejor. Puede ser una frase corta también. Y a medida que empiecen a responder, la intención es que se vaya actualizando lo que nosotros vamos a ir viendo
Claro que sí, Pedro. Ya estamos compartiendo el link para Excelente. hacerle la invitación a a toda la audiencia que entre al link y participe, que no lo coloquen en el chat, si no logran entrar al link, entonces que nos lo escriban en el chat, pero lo ideal es que puedan entrar al link que Pedro nos está compartiendo en este momento. Así que la audiencia le Es, hacemos la invitación, ya están participando, ya veo que están sí, sí, participando. claramente van En el chat participando. nos están colocando angustia y aprendizaje, Ah, bien, re- repentina modificación, que todo cambió, dice. bien. Exploradores y aventureros, eso es lo que nos coloca Shirley. Fíjense en lo que estamos viendo en la pantalla, lo que aparece más grande es lo que más se va repitiendo y es una herramienta que nos permite en tiempo real construir una nube de palabras colaborativa de lo que nosotros vamos pensando. Fíjense qué interesante la combinación de las más grandes que aparecen, que es cambio, frustración, incertidumbre, aprendizaje, angustia, desafío, temor. Cómo las sensaciones se mezclan entre esperanzadoras, innovación, empoderamiento, desafío, etcétera, pero también con esta otra realidad que nos encontramos. La frustración ha sido una evidente sensación de muchos de nosotros en este tiempo. El estrés, dicen por allí, excelente. Nostalgia, actualización, tecnología, incertidumbre. Muchísimas gracias a las más de 30 personas que van opinando y van dejando sus propios aportes, porque esto es lo que nos pasó. Todo lo que les dije anteriormente, esa incertidumbre, esas disrupciones y demás, está acá plasmado. Y seguramente si entráramos en la historia de cada uno, podríamos hacer un webinar específico de las historias de cada uno, tanto las experiencias positivas como aquello que se nos complicó y muchísimo. Fíjense qué interesante la nube de palabras porque va combinando todas estas sensaciones. Agradecido a todas las personas y también a las que compartieron expresiones similares en el chat también. Muchísimas gracias, eso queda abierto y al final, si quieren, también lo podemos retomar. Muchísimas gracias. Y también pretendía mostrar alguna herramienta concreta como para trabajar desde aquí. Avanzamos. Y antes hablábamos de la escuela antes de la pandemia, ahora durante la pandemia. Y fíjense, les voy a mostrar dos imágenes que quizás resumen mucho de lo que acabamos de decir en esta nube de palabras. Una imagen, si se alcanza a ver, es la salida de una maratón, empezando a correr, y la otra es la de un bebé empezando a caminar un camino largo y solo. Casi en soledad es ese recorrido. Porque a mí me parece que la escuela durante la pandemia significó que empezáramos a correr una maratón, una carrera muy acelerada y entre muchos, y a veces sin encontrar nuestro espacio, y muy cansados, tomando aire a cada rato, sin quererla ni buscarla. Nadie se inscribió en esta maratón durante la pandemia, y sumado a que recién estábamos aprendiendo a caminar en cuestiones tecnológicas pedagógicas. Entonces, obviamente que van a aparecer esas sensaciones, inevitablemente. Y más si tenemos en cuenta que 850 millones de niños en el mundo dejaron de ir a la escuela. El mundo dejó de ir a la escuela. ¿Por qué esta referencia? Porque uno está muy tentado a pensar que soy yo, que somos nosotros, los colegas cercanos. Y en realidad el mundo cambió. Y el mundo cambió mostrándonoslo de manera muy disruptiva. Pero también vamos a una certeza, vamos a establecer algo en concreto. Y acá va mi reconocimiento. Desafiada, amenazada, interpelada, cuestionada, desconcertada, tanto en lo público como en lo privado, la escuela se sostuvo. La escuela continuó. La escuela sigue siendo esa institución con la función social predominante en nuestras sociedades. La escuela se sostuvo. Es una certeza porque si no estuviera esa certeza, no estaríamos hoy acá.
inevitablemente. Y hay 5 certezas evidentes en ese punto. Los docentes y las familias están siendo el principal sostén de la escuela no presencial. Docentes y familias, con todo el enorme esfuerzo que eso significa. La escuela es igual a vínculo, lo que charlábamos antes de este webinar con Carla y Rocío. La escuela es esencialmente vínculo, después contenido, pero es la base, es esencial para el aprendizaje que viene después. El vínculo también es aprendizaje. Hacen falta mayores recursos y distribución equitativa para garantizar la educación. Otra evidencia concreta. Hay que repensar el rol, las estrategias y las herramientas de maestros y profesores, claramente. Y la tecnología pasó de ser una intrusa a una aliada y de una lejana opción, si quiero la uso y si no quiero no, a una evidente necesidad. Entonces, la digitalización del rol docente me parece que va más allá de una cuestión técnica, como lo dijimos desde el principio. Y vamos a repasar algunas cuestiones que me parece que tendrían que encararse en torno a esta digitalización o a este repensar el rol docente en este contexto de pandemia, sí, pero para el después también. Que el docente de emisor de información pase a facilitador de conocimiento, que de usuario de materiales pase a creador y productor de recursos didácticos con la tecnología, que de dar clases magistrales pase a orientador y tutor pedagógico, y que de brindar contenidos teóricos pasemos a estancos, pasemos al trabajo multidisciplinario y aplicado. ¿Esto es de hoy para mañana? ¿El lunes lo estamos haciendo? Claro que no, pero hay que recorrer este camino. También recrear, mantener y fortalecer el vínculo, primero personal y luego pedagógico. Si yo no creo el vínculo en este contexto o en cualquiera, con mis alumnos, con las familias, con la comunidad educativa, lo pedagógico se dificulta muchísimo después. Lo hemos vivido evidentemente en este tiempo. Hay que planificar la transición de esta educación de emergencia, esta maratón que estamos corriendo, a una educación mediada siempre por tecnología. De eso no tendremos demasiada alternativa. Pasar del lo sé todo y te lo enseño, que quizás era nuestra actitud antes como docentes, este es mi conocimiento, este es mi manual, este es mi libro, este es el material y te lo enseño, a lo aprendamos juntos. Propongamos el aprendizaje colaborativo también con nuestros alumnos. No pretendamos ser expertos tecnológicos, inevitablemente, pero sí expertos pedagógicos para evaluar el uso de las nuevas tecnologías en nuestras experiencias. Eso sí tiene que estar. Acá hay 2 expresiones que se han repetido mucho. Hagamos un Zoom o escriban un Word. Y en realidad tendríamos que pasar a hagamos un debate usando Zoom o escribamos un ensayo usando Word. Hacer un Zoom, el Zoom ya está hecho, y uno se refiere a la herramienta. Nos refiramos al aprendizaje, a la experiencia, a lo que queremos concretar. Pongamos el debate antes que la herramienta Zoom, pongamos el ensayo o el texto antes que la herramienta Word, que una cosa nos ayude a llegar a esos objetivos. Repensar las tecnologías para usos alternativos y significativos para el contexto de cada docente, de cada alumno y de cada escuela. No hay un uso único de cada tecnología, ni siquiera del clásico Word, ni siquiera del WhatsApp. No hay un único uso, ni mucho menos una receta para aplicarlo en cada uno de los casos. Ya lo hacíamos antes, pero acá se pone mucho más en evidencia aprender como docentes, seleccionar qué, de acuerdo a mis inquietudes, y cuándo, no puede ser de un día para el otro, y para qué, donde lo aplico, voy a usar las tecnologías como mediadoras de mi proceso educativo y de mi propuesta pedagógica. Y eso requiere inevitablemente aprender. Menos en este contexto, y no sé si ha sido la experiencia de ustedes, pero en mi experiencia sí, propia y de terceros, menos es más. Priorizar y profundizar. Dar la clase aquella en sentido tradicional ya no es posible.
aunque se termine la pandemia. Ya no es posible. Descartar la añoranza por el pasado para construir la educación del futuro. Si me quedo con aquella escuela del siglo pasado o con aquellas experiencias que me funcionaban antes y que eran muy significativas, pero no lo pienso en este nuevo contexto, seguramente va a haber allí un quiebre pedagógico especialmente. Rediseñar a la vez que se está enseñando. Voy enseñando y voy rediseñando. Los elementos del contexto ya no son homogéneos ni estables. Ya no son homogéneos ni estables. Quizás el año que viene nos digan que volvemos a lo presencial, pero de manera híbrida, es decir, combinado con lo virtual. Quizás no volvemos a lo presencial. Quizás se transforma a una experiencia totalmente virtualizada. No sabemos. Entonces, rediseñar teniendo en claro cuáles son nuestros objetivos. Trabajar en equipo, fundamental, de manera colaborativa e integral, y pensar más en los aprendizajes que en las materias. Seguramente muchos de ustedes tuvieron la experiencia de trabajar por proyectos, el aprendizaje basado en proyectos o el aprendizaje colaborativo. Y ahí el aprendizaje está en el centro, no la materia matemática, no la materia historia, sino el aprendizaje que cada asignatura puede brindarle a ese proyecto que se construye de manera muchísimo más amplia. Contribuir cada uno con sus posibilidades a reducir brechas y desigualdades. Pedirlo, reclamar que en función de las responsabilidades de cada uno se reduzcan las brechas y las desigualdades, tecnológicas sí, también económicas, sociales, de acceso. Pedirlo y enseñarlo. Estamos formando ciudadanos de este siglo XXI. Asumir la incertidumbre, nos cuesta muchísimo, nos resistimos, pero asumir la incertidumbre como parte constitutiva y positiva de este tiempo y de la tarea docente, por el contexto que decíamos antes. Y en este punto, me parece interesante también brindar algunas herramientas en torno a lo que nosotros veníamos planteando en todo este tiempo, a lo que planteamos en esta primera parte o en este primer recorrido. Pero cuando hablamos de herramientas, mi principal consejo tiene que ver con indagar. Si yo me pregunto, ¿existe algo para? Y seguramente algo similar va a existir. Les doy un ejemplo de lo que me pasó en la preparación de este webinar. ¿Vieron lo que pasó antes? Que ustedes iban completando una nube de palabras y que se iba viendo en esta pantalla. Yo no me tuve que ir a otra pantalla. Y eso es porque una aplicación que se llama Mentimeter se puede integrar con PowerPoint. ¿Yo lo sabía antes de este webinar? No. Busqué. ¿Se puede integrar Mentimeter con PowerPoint? Sí, hay un complemento que lo integra. Y ahí estuvo. Esa cuestión. ¿Puedo crear alguna herramienta colaborativa para hacer una muestra de arte? Indago. ¿Puedo buscar alguna herramienta que de manera no sincrónica y con mis alumnos que no tienen conexión me permita hacer mis experiencias? Indago, busco y veo alternativas. Entonces la pregunta sería, ¿existe algo para en ese ámbito? Y lo que sigue es solo a manera de inventario, de sugerencia, porque no es un taller en el que pretendamos ver estas herramientas, pero sí un pantallazo general de cuáles pueden ser herramientas y de por dónde pueden ir con mínimas posibilidades, porque como les decía, uno puede indagar. Para la comunicación con nuestros alumnos, un contacto individual, grupal, para preguntarles cómo están, para orientaciones, vínculos con las familias, producciones, intercambios, reglas de interacción. El clásico mensaje de texto que no necesita conexión a internet, ¿por qué descartarlo? Si tenemos problemas de conexión, nosotros o nuestros alumnos o ambos, ¿por qué descartar el mensaje de texto? El clásico mensaje de texto nos permite una vinculación y hasta inclusive algunos servicios permiten enviar archivos, por ejemplo. A nivel de comunicación, buscando conexión, yo sugiero más Telegram que WhatsApp. Telegram permite crear comunidades, no solo grupos como WhatsApp. Es una herramienta muy interesante y si buscan usos pedagógicos de Telegram, les van a salir bastantes alternativas. Otro ámbito es de interacción. Y fíjense que sugiero dos herramientas
para recorridos de aprendizaje, navegación, multimedia, posibilidad de juegos, formatos prediseñados, etc. La de abajo es Genially, que es una herramienta muy potente de interacción, pero necesita conexión. Y si no, la otra es la que usé para esta presentación, que es PowerPoint, porque PowerPoint permite crear hipervínculos. Yo tuve la experiencia con unos fantásticos colegas en este tiempo de crear actividades interactivas y hasta juegos para alumnos que no tenían conexiones, y se les envió el archivo PowerPoint y a partir de ahí se hizo toda la clase tutorizada. Sirve para esas cuestiones. Para videoconferencias, Jitsi Meet, porque es de código abierto, es similar a Zoom o a Meet de Google, y también YouTube, buscando la opción de videos privados. Yo puedo crear una clase, comparto ese video, o puedo hacer estas interacciones de manera sincrónica también, solamente para la audiencia que recibe mi enlace. Lo puedo hacer de manera periódica inclusive. Para hacer relevamiento de nuestros alumnos, ¿aprendieron, no aprendieron? Google Forms, que se convierte en una especie de encuesta y también puedo convertirlo en evaluación. ¿Y por qué no Microsoft Word? Armar una plantilla, que la completen, pueden marcar inclusive y reenvían eso completo y uno puede sistematizar toda la información. A nivel de espacios virtuales, Edmodo como aula virtual, en caso que no tengamos, es muy similar a una red social y tiene muchísimos aspectos de seguridad. El que no la conozca, la recomiendo para indagarla. Y Google Drive también como espacio o repositorio de información o de materiales, y también considerar en esto la privacidad y la seguridad de los menores para una construcción colaborativa del aprendizaje. Para gamificación, dos herramientas de las muchísimas que hay. Una es Mobile, que es videojuegos educativos de manera gratuita, uno puede crearlos, se registra, los crea, les manda el enlace a los alumnos y pueden participar. Y otra es un conjunto de videojuegos que es Cerebrity, que también es muy interesante, esa es una versión española. Para el trabajo colaborativo, Padlet, que es un muro colaborativo, y Flipgrid, que quizás muchos no la conozcan, es un muro colaborativo pero de videos. Yo puedo mandarle un enlace al alumno, el alumno se graba un video y automáticamente me queda registrado y se arma un muro de videos y de devoluciones. Es muy interesante cuando queremos, por ejemplo, practicar las cuestiones de oralidad. Para evaluación, una rúbrica que viene digitalizada, que también se puede utilizar, y evaluados también como otra aplicación que para los alumnos es para teléfono celular y para los docentes es de página web. Uno puede crear formularios, puede crear rúbricas, puede crear procesos, seguimiento individuales y grupales, y podemos tener todo condensado ahí. Y también, solamente como pantallazo, muchos recursos para clases sincrónicas virtuales, Mentimeter, que les nombraba recién, Jamboard, que es una pizarra interactiva, Quizzes para juegos, Prezi Video, Stonebar, OBS para transmisión, formularios pero de Microsoft, Lightshot, que es un capturador de pantalla, Wakelet, que es para almacenar contenido de un repositorio. PLED es un simulador de distintos laboratorios virtuales, muy interesantes para materias como química o física, y EducaPlay también es un repositorio. Después al final les voy a compartir este enlace con todas estas herramientas también. Entonces, buscando la parte final de este encuentro, me parece interesante que a nivel de herramientas, y antes de ir a la frase de Paulo Freire, que ya está allí esperando para decirnos algo, como siempre, este pedagogo latinoamericano, a nivel de herramientas, nosotros podamos ver las distintas alternativas. ¿Tengo que conocer todas las que mostramos o más? No necesariamente. Cuando yo consigo la herramienta que a mis fines me es útil, la organizo, la potencio, la pruebo, la evalúo, y si me sirve, continúo, y si no, busco otra alternativa. Ya sé que muchos de ustedes dirán, bueno, pero el tema de la conexión es importante. Es cierto, pero ahí es donde quizás nosotros tenemos que buscar alternativas asincrónicas que no coinciden en el tiempo para nosotros poder hacer el seguimiento del proceso pedagógico de cada uno de nuestros alumnos. Paulo Freire nos dice, enseñar exige saber escuchar. Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Todos nosotros sabemos algo. Todos nosotros ignoramos algo. Por eso,
y si lo habremos sabido en este 2020, todos aprendemos algo. Y muchas de las cosas que hemos aprendido han partido de esa pedagogía de la pregunta. ¿Y ahora qué hago? De aquella incertidumbre. Ninguno de nosotros se sentó a esperar que venga la solución mágica. Y eso ya ha sido de base un valor agregado que tuvimos para que este tiempo nuevo de construcción de la escuela sin duda nos tenga como protagonistas. Un deseo final a esta altura, una frase desde mi experiencia, pero también desde lo que uno anhela. Que de esta pandemia podamos salir fortalecidos, todos, física, mental y pedagógicamente. Cada uno, docentes, familias, alumnos, directivos, autoridades, ministerios, cumpliendo el desafío que nos toque a cada uno asumir. Y también una frase final. No se trata solo de esperar que la tormenta pase, sino también de aprender a bailar bajo la lluvia. No se trata solo de esperar que la pandemia pase, sino también de aprender a seguir educando bajo esta pandemia. De mi parte, dejarles los contactos, quedar a disposición de ustedes, desearles nuevamente que estén muy bien y un agradecimiento enorme y fraterno a cada uno por la atención y espero de corazón que hayan servido todas estas líneas y estas referencias para fortalecernos en este tiempo y para proyectar cada uno los desafíos que tenga y lo que vaya a venir. Sin duda que estamos en un momento bisagra de la historia, quizás como nunca, y nos toca ser protagonistas. Nos toca ser protagonistas. Así que en eso, que seamos iluminados y que podamos entre todos empezar a construir la próxima escuela que seguramente nos va a tomar mucho más fortalecidos. Así que de mi parte, muchísimas gracias por su atención. Gracias, Pedro. La audiencia te ha dejado muchas felicitaciones y muchos aplausos. Excelente ponencia, excelente webinar. Están colocando que gracias por el trabajo y la dedicación. Y vamos a darle la oportunidad a la audiencia. Estuvimos escribiendo si querían resolver alguna duda, pero solamente son felicitaciones. Entonces, pero sí, déjame decirte que estábamos escuchando y precisamente pues todo lo que nos mencionan lo hemos estado hablando aquí en Docentes en Línea Guatemala. Y me parece muy interesante resaltar algunas ideas que tú ya nos habías comentado pues en tu webinar. Sobre todo con esto que estás terminando, pues así iniciaste la webinar, la exposición el día de hoy, donde que el docente ya no tiene el monopolio del saber. Y queremos que los alumnos investiguen, que exploren, pero también nosotros como docentes hemos perdido esa parte de investigación, de indagar, de la curiosidad. ¿Y qué pasa si le doy clic a esto? ¿Y a dónde me direcciono? O sea, como docentes también hemos perdido esa parte de investigar, de indagar, de aprender. Y como lo dice Paulo Freire, seguimos investigando, seguimos aprendiendo y es un aprendizaje continuo. Y déjame decirte que nosotros ahorita en Docentes en Línea Guatemala estamos llevando un programa especializado en docencia virtual y precisamente ahí compartimos muchas frases de Paulo Freire y muchos de los aportes, porque no son frases, sus frases son extraídas de muchos de los aportes que él nos da, que es este brasileño, un pedagogo muy, pues, muy reconocido a nivel Latinoamérica. Y quisiera también resaltar sobre la flexibilidad que hablas, decir, bueno, sí, yo diría que el desaprender para aprender requiere de mucha flexibilidad de parte del docente, y lo decíamos, yo aprendo también de mis estudiantes, de mis alumnos, yo aprendo también de ellos, y eso es también parte de lo flexible. La semana pasada precisamente estaba compartiendo una webinar, tuve la oportunidad de darle a Docentes en Línea Guatemala, de compartir junto con todos una webinar sobre ABP. En lo personal, yo he trabajado mucho con ABP, doy la clase de estudios sociales, entonces los alumnos lo ven así como, es que es teórico, es historia, pero a mí me encanta, porque yo era de las alumnas que cuestionaba mucho a mis alumnos y hasta la fecha lo hago todavía, cuestiono mucho a mis docentes y entonces
decir, trabajar con la experimentación del poder dialogar, del poder decir, bueno, si yo como docente hablo 20, que mis alumnos trabajen 40 y así, ¿verdad? O sea, definitivamente esto del ABP, yo con los ojos cerrados, apuesto a que un aprendizaje basado en proyectos para un 2021 en esta modalidad que vamos a tener para la pandemia es lo más correcto, lo que sugiero para este 2021, porque esa flexibilidad que tiene el ABP es precisamente pues el que podamos trabajar en línea, que podamos trabajar de forma asincrónica, que luego nos podamos reunir con el profesor para resolver dudas, porque ese es el rol que tiene ahora el docente, el decir, facilitar el conocimiento, hacer cierres de conocimientos por medio de esta pedagogía de la duda que nos habla Paulo Freire. Bueno, y en ese ámbito, perdón, pero y en ese ámbito, ahí es donde me parece, hay un camino para recorrer, porque eso nos cambiaría una estructura muy clásica de la escuela, que es la división estanca de materias o de asignaturas o de espacios. Y en realidad cuando uno empieza a trabajar por proyectos, queda en evidencia que lo importante es el aprendizaje y lo que se va logrando y cómo se puede enriquecer con diferentes miradas, ¿no? Fuera lo que fuera. Y por qué no mantenerlo y potenciarlo también, ¿no es cierto? Exacto. Nos preguntan, yo creo que el desafío lo tienen aquellos alumnos, aquellas instituciones y docentes que no cuentan con la tecnología. Y decir, vamos a digitalizar, bueno, lo hemos dicho mucho incluso dentro de nuestros cursos, dentro de nuestros talleres, que la UNESCO en el 2007 declaró la alfabetización digital como un derecho inherente en la persona. Y es que hacia ahí vamos, o sea, nuestro mundo, nuestra sociedad está inmersa en esto de la digitalización y es muy importante pues digitalizar el rol docente, pero eso no significa, y lo hemos dicho también en Docentes en Línea Guatemala, que digitalizar tampoco el rol docente significa que yo voy a saber manejar todas las herramientas y ya tú no lo compartías el día de hoy, sino entender la intención de planificar entornos virtuales de aprendizaje en donde el alumno es el protagonista. Y hemos tenido mucho de qué herramientas nos van a compartir y qué herramientas vamos a aprender. No es que no es de herramientas, hay que ver esto desde la raíz, de decir el qué, el para qué y el cómo, de la planificación que yo voy a dar, no tanto de herramientas, sino de cómo es que yo voy a utilizar estas herramientas como un recurso, no como un fin de la educación, del aprendizaje. Entonces, déjame contarte, Pedro, que incluso nosotros estamos ahorita vamos a iniciar un taller, una especialización en planificación, planificación y creación de contenido multimedia, en donde precisamente esta planificación de entornos virtuales es uno de los temas que tenemos como base, lo de Manuel Area Moreira, que es fabuloso, que tú lo conoces también, ya lo tuviste ahí también de conferencista, y es fabuloso todo lo que él nos comparte porque nos da como el fundamento, la raíz de estas planificación de entornos virtuales, porque es ahí donde juega el rol de la digitalización entonces, de lo que pues queríamos ver, rescato también de tu webinar para la audiencia, que no es hagamos Zoom, sino hagamos un debate en Zoom, utilizar los medios, decir voy a utilizar este medio que tengo, pero no es el fin, no es el fin de esto, ¿verdad? Entonces, queremos invitar a la audiencia, aprovechando el espacio, pues que ya tomé yo la palabra, para invitarlos el día de lunes. Vamos a tener una charla gratuita sobre esta especialización y planificación de contenido para que se puedan inscribir. Es gratuita la charla y que puedan saber. Tenemos de todos los países dentro de nuestros talleres para que los que quieran participar y quieran saber un poquito más acerca de qué trata el contenido de esta especialización en planificación y creación de contenido educativo virtual, pues están invitados para este lunes a las 8 de la noche Guatemala, para que puedan participar. Ahí les estoy dejando el link para que se puedan inscribir. Pues bueno, continuando con esto, fue una experiencia maravillosa la que nos acabas de compartir el día de hoy. Todo lo que dices, estamos totalmente de acuerdo y la audiencia pues lo está colocando aquí, que estamos pues muy agradecidos. La audiencia está pues
solo veo agradecimientos. Dice, si sugiere el aprendizaje basado en proyectos, podríamos resolver tal vez una duda. Sí, Que ya claramente. no había una asignatura dentro de una institución quien llevaría la dirección del proyecto. Claramente, para mí allí hay y lo digo por experiencias de este tiempo, pero también anteriores, hay una línea muy interesante de cómo empezar a repensar la escuela, porque logra algo que quizás lo hemos dicho mucho, pero nos cuesta hacerlo realidad, que es que el alumno sea protagonista. Protagonista, realmente protagonista, y el rol del docente como facilitador, como tutor, como experto que acompaña, y desde distintas áreas se hace lo mismo, pero el producto generalmente suele ser, obviamente, mucho más potenciado, mucho más concreto y profundo, pero también real, ¿no? Tiene que ver con salir afuera de la escuela ahora, o salir afuera de nuestras casas con cuestiones bien concretas, porque parte de necesidades, parte de realidades, parte de lo que cada alumno y docente y escuela es. Entonces me parece que ese aprendizaje basado en proyectos y nos motiva también a conocer otras herramientas. Hay muchísimas herramientas para trabajar por proyecto, virtuales y digitales, que lo utilizan las empresas, por ejemplo. Y uno las ve como muy, muy externas, pero en realidad aglutinan todo un trabajo que cuando se implementa de esa manera, el resultado es fabuloso. Hay que animarse simplemente. Y en esta misma línea, no perder la oportunidad de involucrar a los alumnos en su propio aprendizaje. Yo generalmente, si bien manejo herramientas digitales y demás, suele ser la actividad planteada como, bueno, tenemos que hacer un esquema conceptual. Hagamos un foro, abrimos un foro y los 20 alumnos sugieren una herramienta diferente. Entonces tenemos 20 herramientas diferentes que los alumnos buscaron y después cada uno elige la mejor. Y inclusive si el docente no conoce esas herramientas, ahí tiene casi una especie de repositorio de herramientas, ¿no? Y con eso uno se asegura que el alumno indagó, investigó, eligió, seleccionó y compartió. Y ahí ya Exacto. tengo hecha una tarea puntual y concreta. Distinto a lo que hacíamos en la presencialidad, que era, aquí está el manual, aquí está nuestra fotocopia, aquí está el lápiz, dibujen esto, copien esto, hagan esto. Acá la creación es imprescindible. Claro que sí, sobre todo, bueno, yo aprendí muchas herramientas, yo le decía a mis alumnos, ya no vamos a exponer con carteles, vamos a utilizar hace mucho tiempo también, ¿verdad? Hace unos 3, 4 años le decía yo esto, y le decía, vamos a utilizar ya las herramientas que ya están, utilicen otra, PowerPoint ya está también muy quemada, les decía, ¿verdad? Busquen otras, busquen. Y me sale un alumno con la de Powtoon, ¿cómo se pronuncia? Powtoon. Sí, sí, sí. Y le digo, qué genial esa, quiero ver. Y entonces exponen y todo el video. Bueno, de hace unos 3, 4 años, Powtoon no tenía tanta edición como tiene hoy en día. Pero digo al alumno, qué buenísima, quiero ver esa. Entonces le digo, ¿te quedarías en un recreo a enseñarme esa? Y me dijo, claro, y se quedó conmigo y gracias a este alumno yo conozco esta herramienta. Entonces, lo que mencionas, decir, y lo vuelvo a repetir y lo vamos a hacer una frase para compartir aquí en Docente Celina Guatemala, que para este 2021 el docente ya no tiene monopolizado el saber, que es un aprendizaje colaborativo, que es un aprendizaje en conjunto, y es ahí donde se marca la interactividad de los entornos virtuales de aprendizaje, que es, pues es un ciclo, ¿verdad? Es un ciclo en donde tanto el alumno como el docente interactúan con los medios de comunicación, con el material y aprenden todos, aprendemos, los maestros aprendemos de los alumnos y los alumnos aprenden de toda la orientación, porque al final el docente es un facilitador de experiencias de aprendizaje y es un facilitador de contenido y de materiales. Y qué bonito es aprender colaborativamente. Así que yo el día de hoy me quedo con varias frases que vamos a compartir en Docente Celina Guatemala del aporte que el día de hoy Pedro Figueroa, pero esto me quedó a mí grabado tal vez porque manejo mucho lo de sociales, pero la palabra monopolizar me encantó. Sí. Ya no tenemos monopolizado el saber y eso es algo que yo aprendí el día de hoy en la webinar. Hablabas, Rocío. hablabas, hablabas antes de la UNESCO
y de Europa o España tienen muy avanzada la discusión y la implementación de competencias digitales docentes, y ninguna de esas competencias digitales docentes es ser experto en tecnología, sino que es saber buscar, saber crear, saber compartir, saber producir, indagar, trabajar de manera colaborativa. Entonces, esa es la digitalización del docente, que si uno lo ve es lo mismo que hacíamos o muy similar a lo que hacíamos en la presencialidad cuando consultábamos con un docente, cuando buscábamos un manual, cuando buscábamos aquello. Ahora nos ha cambiado el espacio y ese espacio, también Manuel Area lo dice, ya que lo traes Sí. aquí, él dice que tenemos una responsabilidad ética, porque no podemos formar a ciudadanos del siglo XXI con las estructuras anteriores. Nuestro Exacto. compromiso es formar ciudadanos digitales. Y para eso tenemos que ser docentes digitales. Es casi una cuestión de la propia profesión y de lo que nos demanda este tiempo. Exacto, y por eso la UNESCO coloca la alfabetización digital como un derecho inherente, porque para ser competente en esta nueva ciudadanía, en esta nueva sociedad, se necesitan de otras destrezas en donde pues el desenvolvernos digitalmente pues es parte de. Y déjame decirte que también, bueno, tuve la oportunidad de leer un libro de Sara Moraleja que se llama Educando el Talento y me encantó porque precisamente ella habla eso de las competencias digitales, es una española y ella dice, estamos educando para un mundo que ya no existe. Y era necesario, ella hablaba de las competencias digitales, precisamente decía, es que no es conocer las herramientas, sino que, y también la UNESCO lo menciona, decir, necesita el alumno transformar esa información que le llega dentro de todos los medios de comunicación que existen hoy en día, transformar la información y con esa transformación hacer competentes, hacer ciudadanos digitales, como también lo menciona Manuel Area Moreira. Pero Rocío, tú querías decir algo, yo te interrumpí, ¿no? Gracias. Pedro, darte las gracias por esta webinar tan interesante que nos has dado el día de hoy, que ha sido una gran cátedra y ha sido edificante para todos nosotros los docentes que pertenecemos a Docentes en Línea Guatemala. Te queremos agradecer este espacio por haber compartido todo tu conocimiento. Muchas gracias. Yo enormemente agradecido, y también a todos los que nos acompañaron o los que van a ver en algún momento también este encuentro. Y de mi parte, además de agradecerles, porque ha sido un verdadero honor poder encontrarnos, poder compartir, poder conocerlas, poder conocer la experiencia de ustedes y desearles todo el éxito del mundo en todo lo que están proyectando para beneficio de los docentes, lo cual es muy, muy interesante desde la fraternidad y desde el profesionalismo que tienen. También un enorme reconocimiento de mi parte a todos los docentes que en este año hemos puesto de manera sobrehumana esfuerzo, salud, familia, paciencia, conocimientos para garantizar que la educación siga en marcha. Así que yo quiero cerrar con eso, mi gran aplauso y reconocimiento a todos los docentes, especialmente de Latinoamérica, que han dejado parte de su vida, literalmente, porque la escuela se metió en nuestras vidas, de su tiempo y de su esfuerzo en este año para garantizar que sus alumnos y las escuelas sigan presentes a pesar de estar cerradas. Así que agradecerles a ustedes y agradecerles y felicitar a todos los que nos han acompañado. Gracias. Así es. Solo, Gracias, Pedro. ¿Nos podrías enseñar la nube de palabras? A ver cómo terminó sí, cómo no. De esta webinar, si pusieron algo más. Sí, cómo no. Un minuto, porque no estaba. En lo que Pedro nos está preparando ya para compartir cómo es que quedó esta nube de palabra de Mentimeter, déjame contar a la audiencia que ya tenemos nuestro calendario de noviembre y tendremos en noviembre a una doctora de México, una doctora en tecnología que nos va a venir a hablar sobre gamificación, es una mexicana. También tendremos a un nicaragüense que nos vendrá a hablar sobre
todo lo que tenga que ver con la comprensión lectora y la escritura para todos los que están maestros de preprimaria y de primaria baja, que están con este inconveniente de cómo planificar entornos virtuales precisamente para esta área de la lectura y de la escritura, y cómo poder hacerlo en educación a distancia o en modo e-learning, cómo poder aplicar esto. Tendremos a un nicaragüense experto, tiene un gran currículum, así que espérenlo en noviembre, y la otra semana estaremos compartiéndoles el calendario de las webinars que vienen para este noviembre. Así que, si gustas, Pedro, si ya lo tienen listo. Sí, sí, sí. Muy, muy interesante lo que decíamos mientras iba apareciendo. Frustración e incertidumbre como sentimientos muy fuertes, muy presentes, pero también reto, innovación, aprendizaje, cambio, cómo desafío, cómo se mezclan todas estas realidades, ¿no? Y que me parece que tiene que ver con esto que decíamos recién del esfuerzo y de que nos cambió en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Hace falta repensarnos, sentarnos y a partir de eso aprovechar la experiencia de este año y avanzar. Excelente, qué interesante quedó la nube. Sí, tal cual. Que, sí. Gracias, Pedro, desde ya estamos muy agradecidas por todo lo que aprendimos el día de hoy y de lo que confirmamos que necesitamos renovar para este 2021. Y déjame decir a la audiencia que tendremos más de docentes en línea en Guatemala, y para un 2021 esperen un docentes en línea en Latinoamérica, porque queremos hacer grande esta comunidad y queremos apoyar pues a todos en cuestiones en temas de capacitación docente. Así que esperen un docentes en línea en Latinoamérica para un 2021. Así es. Entonces, gracias, Pedro, y gracias a la audiencia del día de hoy por estar sintonizándonos. Nos vamos con un fuerte agradecimiento y deseamos todo lo mejor en todas tus labores, Pedro. Gracias por el tiempo y la dedicación que le has dado el día de hoy a nuestra audiencia. Lo mismo para ustedes y un abrazo fraterno a cada uno y que tengan un excelente final de año. Cuídense mucho y que estén muy bien. Gracias, Pedro. Hasta la próxima.